el que nos estás formando y forjando, Señor precioso, a cada uno de nosotros para ser los adoradores que tú estás buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres, oh Dios de los cielos, Señor, cuyo corazón esté plenamente rendido a tus pies. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra, gracias por las cosas que tienes dispuestas, Señor. Háblanos, Señor. No queremos oír a un hombre, queremos que seas tú el que hables. No queremos la elocuencia de una persona. No queremos la capacidad, Señor, que tenga un ser humano para hablar o para decir cosas. Lo que anhelamos, Señor, es que tú nos hables, Señor, las palabras que nos atraigan hacia tu corazón. Que a quien podamos oír es a ti, Señor. A quien necesitamos oír, Señor, tu voz es la que necesita ser oída en nuestro corazón. Por eso te rogamos que seas tú el que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, nos despierte cada día. Es en un anhelo profundo por estar contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela en esta noche. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por su bondad, por su favor, por su misericordia, por la gracia infinita que Él está teniendo para con cada uno de nosotros. Yo le invito para que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Nosotros necesitamos entender la necesidad de perseverar en conocer al Señor y la necesidad de perseverar en buscarlo, la necesidad de correr a sus brazos, la necesidad de escudriñar su palabra. La Escritura dice que los profetas que anunciaron esta salvación indagaron sobre ella diligentemente y apenas estaban anunciando por lo por venir, y anunciando lo por venir diligentemente lo investigaron, diligentemente buscaron a Dios para tener entendimiento y para tener luz. Deuteronomio 29:29 dice: hay cosas secretas y ellas le pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pero dice que las reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay cosas que Dios ha querido revelar, y las que Él ha querido revelar las ha dejado en su palabra, y las ha dejado en su palabra para que nosotros indaguemos, para que nosotros cavemos, para que nosotros busquemos, para que nosotros perseveremos, para que nosotros, como dice la Escritura, que si la sabiduría como al oro la buscáramos, ciertamente vendría a nuestras vidas. Pero cuando hablamos de la sabiduría, no estamos hablando de cómo una persona se vuelve más inteligente, sino como la sabiduría que es Cristo va siendo instalada en tu corazón y va siendo instalada en todo tu ser. Cuando nosotros hablamos de cómo Dios ha dispuesto a acercarnos a Él, Dios ha dado y ha dispuesto un medio como la fe, porque dice la Escritura que la salvación viene a nuestras vidas como un don de Dios, pero ese don de Dios, que es la salvación, viene por fe, el cual es otro don de Dios que ha sido otorgado a nuestras vidas. ¿Y cuánto nosotros necesitamos aprender más de la fe? Pero no olvide de la fe como Dios la va expresando a través de su palabra, porque es un don de Dios y no podemos olvidar hacia dónde me va conduciendo la fe, que la fe me va conduciendo es a mirarlo a Él, a desearlo a Él, a adorarlo a Él, a entregarle absolutamente todo a Él. Y en ese momento entonces es donde esa fe que viene de Dios está siendo instalada ¿en qué? En mi corazón, y está siendo instalada dentro de mi vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran ¿qué? Misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Miren lo hermoso. El Señor empieza a hablar a través de Pedro y está enfocando toda la mirada es hacia algo, hacia la salvación. Y no olvide que la salvación tiene que ver es con ese volver íntimo del corazón humano al corazón de Dios. Que la salvación tiene que ver es con esa relación a la que volvemos con Dios, con esa intimidad, con esa comunión. Lo que estaba roto en el corazón del hombre era su relación con Dios. Y cuando hablamos de salvación, estábamos hablando de la restauración de esa relación. Para una herencia, dice el verso 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En esa salvación, en ese deseo de Dios de traernos a una comunión íntima con Él, a una relación profunda con Él, a un deseo intenso con Él. Pero de pronto cuando el Señor está hablando, ¿qué nos pone en relación con Dios? La fe. Porque vemos allá en el verso número 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿A dónde nos lleva la fe? A poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Nos lleva a poner la mirada en Él, a desearlo a Él, a anhelarlo a Él. Nos lleva a adorarlo a Él y a darlo todo ¿por quién? Por Él. Hacia allá nos conduce la fe cuando vamos profundizando en ella, como lo va expresando Dios a través de su palabra. Y en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. En que podamos poner la mirada ¿en quién? En el Señor. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Mira lo hermoso. Pero las pruebas tienen un propósito de parte del Señor. Las pruebas tienen el propósito de sacar lo falso, lo aparente que haya en nuestro corazón para instalar algo verdadero y genuino. Porque no olviden que casi nosotros tenemos mucha capacidad con las palabras, ¿cierto? Y el asunto es que llegan momentos donde Dios, que conoce nuestros corazones, tiene que pesar lo que decimos con nuestros labios para que eso realmente tenga peso en nuestros corazones, ¿sí? Porque es fácil decir, ¿cierto? Como expresó al comienzo Job, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? Eso sonó muy bonito en los labios, ¿cierto? Pero esa realidad necesitaba ser asentada por Dios dentro del corazón, porque vemos que en el transcurso del libro de Job llega un momento donde Job dice, voy a dejar salir toda la amargura que tengo. Venga, si aceptó todo lo que Dios permitió, porque su corazón se llenó de amargura, ¿cierto? Entonces fíjese, había algo que él decía con sus labios, pero no estaba dentro de su corazón. Entonces, Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestros corazones, de manera que la prueba no es para Dios saber quién soy, porque Él ya lo sabe, Él lo conoce de antemano. La prueba tiene el propósito de enseñarme a mí quién soy y cuál es verdaderamente la realidad que estoy viviendo frente a quién, frente al Señor. Dios desea sacarme del mundo de las palabras, ¿sí?, para llevarme al mundo de la realidad que hay en Él. Por eso dice acá, si es necesario, ¿para qué? Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero las pruebas tienen un propósito relacionado con ¿qué? Dice el verso 7, para que sometida a prueba ¿qué? Vuestra fe, ¿cierto? La fe que viene de Dios, ¿hacia dónde te dirige? A poner la mirada en Dios, a que Dios sea tu deseo, a que Dios sea la razón de tu adoración, a que Dios sea a quien le entregas todo, de manera que lo que va a ser probado es si esa realidad de quién es Dios en tu corazón es veraz o no es veraz, ¿cierto? Porque es fácil con los labios decir Dios es mi todo, pero Dios desea que eso sea una verdad plasmada en el corazón, para que por ningún motivo
¿cierto?, nuestros corazones retrocedan en el camino, para que sometida, verso 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Sea esa fe afirmada, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Mire hacia dónde lo lleva la fe, ¿sí? ¿Qué es qué? La salvación de vuestras almas. Y no olvide que salvación es igual a relación. Amén. Bueno, entonces conmigo por favor a Daniel. ¿Qué necesita ser sometida a prueba de nosotros? La fe. La fe que me lleva a poner la mirada en el Señor. No olvide que el cristianismo no se trata de seguir lo que Dios hace. Se trata es de seguir quien Dios es, ¿cierto? Porque lo hemos estudiado. La gente quiso seguir a Jesús por lo que hacía. Cuando Jesús les confrontó sus corazones, muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Quisieron seguir a Jesús porque multiplicaba los panes y los peces. Pero cuando Él les dijo, busquen más que el alimento, búsquenme por más que la comida que les llena el vientre, búsquenme es porque yo les doy vida eterna. Y dice que entonces ya muchos no querían seguir con quién, no querían seguir con Él. Muchos le siguieron emotivamente por lo que Él hacía, pero cuando Él les dijo, síganme por quién soy, ya muchos no estuvieron interesados. Pero el interés de Dios y la fe que Dios va cimentando en nuestro corazón nos va dirigiendo a eso, a que el único deseo de nuestro corazón sea Él, porque no puede haber otro atractivo, ¿cierto?, para la iglesia. Por eso el ser cristiano y la madurez que nosotros vamos alcanzando nos tienen que llevar a ir creciendo en un compromiso con Dios y no con el hombre, ¿cierto? Porque su compromiso de congregarse no es porque tenga un compromiso con el pastor, ¿cierto? Si su razón de congregarse es porque usted se compromete con el pastor, entonces realmente su entrega es paupérrima, es pobre, es triste. Si su compromiso es con un hombre, realmente va a tener una vida miserable. Aunque suena feo el asunto, pero es una realidad. Porque finalmente, el hombre, ¿qué le puede dar al hombre? Si el hombre no puede impartir vida sobre el hombre. El Señor dijo que el único que había venido para dar vida y vida en abundancia es ¿quién? Es Él, ¿cierto? De manera que la razón por la que tú vienes y por la que vas creciendo en el Señor es porque tienes un compromiso con ¿quién? Un compromiso con el Señor. Entonces, no digo, ay, no falto a la reunión porque ¿qué dirán? No, ¿de qué sirve eso? Pues que digan, ¿cierto? No, ¿sabe por cuál razón venimos a reunirnos? Porque a Él le agrada. A Él le agrada que yo me reúna. Y si a Él le agrada, yo quiero hacer lo que a Él le agrada. Entonces, vengo porque a Él le agrada. ¿Cierto? ¿Por qué más vengo? Vengo porque si a Él le agrada, muchas veces a Él le place moverse en medio de la reunión y no sé qué es lo que Él quiere hacer hoy. De manera que si Él se va a manifestar, yo no quiero perderme como Él se va a manifestar. De manera que la razón por la que yo vine es Él. Que quiero ver es Él, porque quiero experimentar es su presencia. Y mire cómo ahí la fe va creciendo dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Y va creciendo dentro de la vida. En el libro de Daniel, en el capítulo número 4, habla una historia que puede ser para muchos una historia de la que hayamos oído muchas cosas dentro de nuestro caminar, ¿sí? Narra allí la historia de Nabucodonosor. Ubíquese ahí en el capítulo número 3, verso número 1, porque de pronto aparece una historia aquí y le voy a invitar porque aquí hay cantidad de cosas, si alcanzamos a ahondar en muchas de ellas, que nos van a permitir aprender de asuntos que nos permiten ver lo actual que es la palabra, y que sucesos que acontecieron miles de años atrás siguen tan vigentes y siguen confrontando nuestro corazón de la misma manera que fueron confrontados los corazones en ese escenario, en esa época y en ese momento, los corazones de muchas personas. El rey Nabucodonosor, dice el 3.1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos
y una anchura de 6 codos, más o menos unos 30 metros de alto, por más o menos unos 3 metros de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta por qué nosotros clamamos una y otra vez: Señor, abre nuestros ojos para ver. Porque realmente yo necesito, como oró Pablo por la iglesia, que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación. Porque nosotros necesitamos la dirección de Dios para que yo no le dé mi propia interpretación a las cosas que escucho del Señor. Porque mi propia interpretación hace que yo me desvíe del camino, hace que yo tome las cosas de Dios que fueron dadas con un propósito de honrar a Dios y las desvirtúe completamente y termino completamente alejado del propósito de Dios, porque las hice a mi manera, las hice a mi forma. Y una de las cosas que muchas veces nos ha llevado a cometer muchos desaciertos en nuestro caminar ha sido eso, que nosotros hemos querido descifrar la palabra por nuestros propios medios y no tomarnos el trabajo. A veces creemos que leímos un versículo y ya le dimos un significado, ya le dimos un entendimiento, pero muchas veces no nos tomamos el trabajo de estar con el Señor, de pedir al Señor: háblame, dame luz, abre mi entendimiento, Señor, que las cosas que pesen en mi corazón no sean las que inclinen tu palabra para que yo la vea como yo la quiero ver, para que yo escuche lo que yo quiero oír, para que yo tome lo que me conviene, para que yo abrace lo que yo anhelo, no, sino para que tu palabra me conduzca conforme al deseo de tu corazón. ¿Qué se levantó Nabucodonosor? Una estatua, ¿cierto? Y da una orden: que vengan de todos los lugares. Ya convoca a todos los principales. Si no voy a leer toda la historia, la pueden leer en casa para que nos rinda. Y dice que al son de la música hay una orden, que cuando empiece a sonar el salterio, empieza a sonar el arpa y toda la música, todos tienen la orden del rey de que adoren la estatua, ¿cierto? No hay mucha claridad acerca de qué fue lo que construyó Nabucodonosor, pero al parecer construyó una estatua de sí mismo, ¿sí? Una figura de él mismo. ¿Por qué? Porque no olvides, yo puedo escuchar algo y si no busqué a Dios, darle una mala interpretación. Porque justo le da a él por construir una estatua, una vez acaba de ocurrir un sueño donde soñó con una estatua. Y él tuvo un sueño, recuerda que puso a todos en problemas allá, porque tuvo un sueño que olvidó y después dio la orden de que si no le decían qué soñó y qué significaba el sueño, mataba a todos los magos y astrólogos de Babilonia. Y entonces Dios le dio la gracia a Daniel de decirle el sueño y la interpretación de qué. Del sueño. Y lo que él había visto en el sueño era una estatua. Y la estatua tenía cabeza de oro, tenía después sus hombros de plata, después seguía bronce, después tenía hierro y después al final de la estatua tenía hierro mezclado con barro, ¿cierto? Y entonces él vio esa estatua, ¿sí? Y miren lo tremendo, Dios le habla en medio de esa situación y en la estatua que ve el Señor le está dando a conocer de antemano cómo es que Dios ha permitido que se den todos los imperios que se van a dar sobre la faz de la tierra, todo el gobierno de los gentiles. Pero el Señor le ha placido decirle a Nabucodonosor que todo ese gobierno de los hombres que él ha permitido que inicie con Nabucodonosor. Y que como que el gran primer imperio que va a suceder realmente va a ser el de ¿quién? Va a ser el de... Acompáñenme ahí al capítulo número 2, verso número 36. Y mira esto. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, ¿eres rey de qué? Entonces mire lo hermoso. Pero mire que no está mal la apreciación. Ahí cómo está. En letras minúsculas, ¿cierto? Lo que Daniel está indicando, ¿cierto? Es que de todos los reinos que Dios ha establecido, a Dios le plació darte a ti el honor de estar a la cabeza de esos reinos, ¿cierto? No es que tú seas más que todo, sino que Dios te plació de colocarte en un lugar de importancia. Y mire lo tremendo, si Dios me coloca en un lugar de importancia, y yo entiendo que Dios me colocó en un lugar de importancia, debiera entender que ese lugar de importancia es para que yo desde allá
lo honre a Él, para que yo desde ahí le sirva a Él, para que desde ahí mi vida sea un instrumento para que su nombre sea ¿qué? Glorificado. Y dice ahí, tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Mire lo hermoso, o sea, Nabucodonosor, tú representas la cabeza de oro. Mira el privilegio, ese privilegio que tú tienes, te lo dio Dios. Tú no hiciste nada. Nadie hizo nada para que tú te ganaras eso. A Dios le plació dártelo. ¿Sí o no? Y si uno escucha eso, ya debiera de ser un argumento suficiente que uno cayera postrado delante del Señor diciendo, Señor, pero ¿quién soy yo para que te plazca hacerme tanto bien? Para que te plazca hacerme tanto favor. Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de ¿quién? ¿Sí o no? Cabeza de oro. Y le aclara, después dice, y después de ti se levantará otro reino inferior. Entonces ya le empezó a desglosar la estatua que vio. No olvide que la estatua no toda era del mismo material. Tenía cabeza de oro, hombros de plata, los brazos y el pecho eran de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran de hierro cocido ¿con quién? Con barro. El Señor le empieza a decir, ahí empieza el reino, me ha placido ponerte ahí, pero después de ti va a venir otro reino. O sea, tu reino no es eterno, aunque le ha dado un lugar especial entre todos los reinos que he dispuesto. Pero fíjense lo que él vio, pero lo que entendió fue otra cosa. Por eso se necesita tener el corazón puesto en Dios, porque él vio una estatua con cabeza de oro y el resto de otro material, pero él salió y se construyó, fue una estatua toda de oro, y dijo, no acepto lo que Dios tiene. Entonces lo que yo quiero es que todo el reino siempre lo tenga. ¿Soy quién? Soy yo. Y lo puso, y no entendió que Dios lo había puesto en esa posición para que desde esa posición que Dios le dio, él adorara a quién? A Dios, honrar a Dios, glorificar a quién? Al Señor. Pero ¿qué entendió Nabucodonosor? Dios me puso así de alto para que allá donde Dios me puso yo sea honrado, yo sea reverenciado. Y fíjese cómo entendemos las cosas de mal cuando no hay corazón para Dios. Totalmente diferentes. Vio una estatua y un honor que Dios le dio, pero él se hizo una estatua totalmente diferente, y a esa estatua, que se cree que era de la figura del mismo, dio la orden de que todos vinieran y adoraran esa estatua, ¿cierto? Que todos vinieran y se postraran delante de ella, evidenciando, ¿cierto? Una ignorancia total dentro de su corazón y una ignorancia total dentro de su vida. Pero aquí acontecen dos contrastes, que es de los que necesitamos aprender mucho. Por un lado, se evidencia la rebelión de Nabucodonosor, porque ciertamente ya Nabucodonosor en varias ocasiones ha visto el testimonio de quién es Dios, ¿cierto? Ha visto el testimonio de quién es Dios. Él fue el que le expresó a Daniel, ciertamente, el Dios al que tú sirves es Dios de dioses y Señor de los reyes. Miren lo que expresó. Pero lo tremendo es cuando decimos cosas tan poderosas, pero no consideramos que ese Dios de dioses y Señor de los reyes sea el Dios de mi corazón y el Rey que gobierna ¿qué? Y el Rey que gobierna mi vida. De manera que manifiesta una rebelión tremenda cuando da la orden de que esa estatua que levantó sea ¿qué? Adorada. Pero el problema no es solamente de Nabucodonosor. El problema también es de todo el pueblo que ha sido convocado, porque no solamente Nabucodonosor está llamando a una adoración, sino que todo el pueblo que está ahí, que está respondiendo a la adoración a la que está convocando Nabucodonosor. Y qué tremendo, porque vemos no solamente a un gobernante en rebelión, sino vemos a toda una nación caminando en la misma senda, porque en medio de toda esa cantidad de babilonios también había una cantidad innumerable de judíos que habían sido llevados cautivos. ¿Y cuántos de esos judíos, siendo pueblo de Dios, ni cortos ni perezosos,
ante la convocatoria de hacer una adoración, ¿cierto?, a un Dios que no es el Dios vivo y eterno, vinieron y cayeron rendidos como si nada a los pies. Por un lado se ve esa rebelión tremenda, pero por el otro lado se ve una manifestación gloriosa de lo que es la fe verdadera en el Señor. La fe inquebrantable que Dios va poniendo dentro del corazón y que da firmeza a la vida para que pase lo que pase y las circunstancias que vengan no nos hagan volver en el camino, sino nos hagan perseverar y tener la confianza de que nosotros fuimos creados para honrar a quién, para honrar a Dios, ¿cierto? Porque esto es una prueba de fe, una prueba de fe. Cuando somos confrontados a dejar al Señor para darle la honra que Dios merece a cosas muy diferentes, llámese personas o llámese objetos, porque el ser humano no solamente se dispone a eso, a darle honra a las personas, muchas veces le da más honor a las personas o muchas veces le da más honor a objetos que a quién, más honor que a objetos al Señor. Mire que aún muchas veces en muchos lugares y en muchas casas tienen objetos que consideran que tienen atributos de Dios para guardar su casa, ¿cierto? O muchas veces ponemos honra. Mire que una de las cosas que el Señor le dice a Elí es: Elí, tú has decidido honrar más a tus hijos que a mí. Y miren lo tremendo. Había más honra y más respeto en el corazón de Elí y más entrega en el corazón de Elí hacia sus hijos que hacia Dios. Y Dios se lo evidencia, ¿cierto? Entonces fíjese qué fácil es para nosotros terminar rindiendo el corazón a muchas cosas. Y eso va confrontando y va haciendo una prueba de fe en nuestros corazones, porque no olvide, ¿hacia dónde me conduce la verdadera fe? Hacia poner los ojos en Jesús, hacia desearlo a Él, hacia adorarlo a Él, hacia entregarle absolutamente todo a ¿quién? Todo a Él. Y nos vamos a dar cuenta que aquí esto confronta de una manera extraordinaria el corazón de estas personas, porque en lo que vamos a ver así rápidamente, nos vemos que ellos vienen y le dicen a Nabucodonosor: aquí hay gente que no atiende lo que tú dices, aquí hay gente que tú has dado un edicto y una orden, y hay unos que pareciera que tienen una orden más importante dentro de sus vidas, pareciera que están dispuestos a retarte, y fueron llamados y traídos delante de ¿quién? Delante de Él. Pero es que aquí hay una situación para enfrentar bien importante, porque hay dos leyes que se han levantado, y ahí es donde muchas veces eso va a probar hacia dónde el corazón está inclinado. Una, la ley dada por Nabucodonosor. ¿Cuál es la ley dada por Nabucodonosor? El que no adore y se arrodille al son del tambor, de la flauta, del arpa, el que no se arrodille y se postre y adore esta estatua, será echado en el horno de fuego. La ley dada por Nabucodonosor. Pero por otro lado está la ley dada por Dios. Éxodo 23. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás. Por un lado está, ahí está Sadrach, Mesach y Abednego. Hay dos leyes que le ponen enfrente: la ley del hombre, y tiene unas consecuencias, viene con una amenaza de muerte: o la cumples o expones tu vida. O por el otro lado está la ley de Dios, y nos damos cuenta cómo esto confronta el corazón, porque no solamente es para esa época, porque hoy nos vemos enfrentados una y otra vez. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a honrar? ¿A tantas disposiciones dadas por el hombre? Porque no es que no nos sujetemos, pero es que yo me debo de sujetar a toda disposición mientras esa disposición dada no me lleve a deshonrar a Dios. Me debo sujetar a toda disposición mientras esa disposición no me lleve a deshonrar a quién,
No me llega a deshonrar a quién. Y aquí hay una disposición dada por Nabucodonosor para deshonrar a quién. Y ellos están frente a esa situación, pero miren lo hermoso. ¿Hacia dónde conduce la fe? A que mi anhelo es Él, mi deseo es agradarlo a Él, entregarle todo a Él. Y si me van a poner algo que va en contra de Él, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Pase ahí al capítulo número 3, allá adelantico. Porque hay un reto bien tremendo. Verso número 13. No olvide que ellos van a enfrentar el enojo de un hombre que tiene poder y autoridad. Y dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Hay una confrontación directa aquí, al corazón, y fuerte, porque mire, esta confrontación, mire lo tremenda que es. Esta confrontación no es contra la capacidad, no es contra la fuerza, no es contra la habilidad de Sadrach, Mesach y Abednego. Esta confrontación es contra quién es Dios para ti y cuánto pesa Dios en tu corazón. Porque mire lo que él le dice enseguida: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno del fuego ardiendo. Y mire la pregunta, mire que es un asunto no contra la fuerza de ellos, sino que es un asunto contra quién es Dios para ti. Porque les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense que lo tremendo, él no lo está confrontando contra su capacidad, porque de seguro que ellos pudieran decirle: vean, realmente, si me van a echar en el fuego del horno, ese horno de fuego ardiendo, y lo voy a hacer en mis fuerzas, de seguro que yo no voy a dejar echar allá. Pero tocaron algo que para ellos tiene mucho peso. ¿Será que el Dios en el que ustedes creen sí puede hacer algo por ustedes? El Dios en el que ustedes han puesto, ¿sí será que puede hacer algo por ustedes? ¿Será que hay algún Dios que los pueda librar de mi mano? ¿Qué había escuchado él? El reino que has recibido, a Dios le plació dártelo. Dios fue el que te puso en ese lugar de honor. Y ahora es en ese lugar de honor, dice: ¿y cuál Dios es capaz de venir a cambiar lo que yo dije? Es capaz de venir a cambiar lo que yo dispuse. El asunto es que si usted mira, hay una gran multitud que ya se dio el corazón. Y solo hay una pequeña minoría, hay 3 hombres en este momento que van contra la corriente. Y el asunto es tremendo, cuando uno puede llegar a sentirse que tan poquitos tengan la disposición de querer honrar a Dios con tanta valentía. Pero mire lo hermoso que sucede acá, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire lo hermoso. ¿Para qué dar explicaciones de lo que ya está definido en el corazón? ¿Cierto? ¿Qué tenían ellos ya definido? Dios es Dios para mí, pase lo que pase. Le pregunto, ¿está pesando Dios así en nuestro corazón? Porque a dónde nos lleva la fe a poner la mirada. No olvides, la fe me lleva a poner la mirada en Jesús. Él es mi todo. Todo mi anhelo es Él. Todo lo quiero entregar para Él. Esa es la fe a la que me va conduciendo la palabra de la fe que encuentro en la Biblia, ¿cierto? Porque si usted se da cuenta, estos hombres van a dar una declaración, pero una declaración
no apoyados en que hubieran recibido de antemano una palabra de parte del Señor. Mira lo que dice el verso número 17. No es necesario que te respondamos sobre el asunto, pero van a hablar. He aquí nuestro Dios. ¿Sí? Mire, usted se está metiendo con el que ama mi corazón, con mi rey, con mi amo, con mi Señor, con mi Salvador, con mi todo, con aquel en quien está puesta mi confianza. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, mire, puede librarnos. Ellos no están diciendo, mire, declaro que nos libra. Confieso que Él nos libra. Arrebato la promesa de que Él nos libra. No, Él no se está pegando de nada. Él está diciendo, mire, conocemos que ese Dios dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Aquí viene la otra parte importante. Y si no, mire que ellos no vinieron, porque como nosotros hoy venimos con una cantidad de cosas. Nosotros venimos hoy es con la certeza de que si yo meto la cabeza por ahí tengo que salir. Y ellos están diciendo, mire, Dios es poderoso. No nos ha dicho que nos va a sacar, pero sabemos que Él tiene el poder de hacerlo. Pero como Él es soberano, Él puede sacarnos, o Él también es soberano y puede dejarnos morir ahí. Pero sepa que si decide sacarnos, somos de Dios. Y si decide no hacerlo, somos de Dios. ¿Se da cuenta dónde conduce la fe? Mire que ellos no tienen la fe puesta en el milagro que van a ver, porque es que a veces así es que nosotros caminamos, nosotros tenemos la fe puesta no en Dios, sino en el milagro que vamos a ver. Ellos no estaban poniendo la fe en que yo voy a ver que Dios sí nos va a sacar de ahí, es que yo voy a ver que Dios no va a dejar que nos quememos. Es que no, Dios puede dejar que nos quememos, pero es que mi anhelo es Él, y si Él deja que nos quememos, igual soy de Él. ¿Se da cuenta la verdadera fe a dónde nos conduce? Por eso el Señor dice, si es necesario, sea puesta a prueba vuestra fe. ¿Sí o no? Lo que se va a poner a prueba es quién es Dios para ti. Si de verdad Dios es Dios, es Señor, es Rey. Si de verdad es Él, porque si de verdad es Él, y si decimos que Él es el soberano, Dios puede hacer como Él quiera y no le tienen que preguntar a ninguno. Soberano significa que Dios no le tiene que pedir permiso a usted para decidir lo que Él quiera. Él puede hacer como le plazca, como le parezca, y no necesita consultarle a quién, y no necesita consultarle a nadie. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has la estatua que has levantado. ¿Sí ve? No doblegaremos nuestro corazón ante tus dioses. No lo haremos. ¿Por qué? Porque es que si mi corazón ya está rendido ante Dios, no hay a quien más que rendirse, ¿cierto? Miren lo hermoso. Y ellos están hablando, no esperando un milagro, porque nosotros muchas veces lo que tenemos la confianza es puesta en un milagro. El milagro no salió, nos decepcionamos de Dios, quedamos tristísimos. ¿Y qué pasó? Y yo puse toda la confianza en Dios. No, puso la confianza en el milagro. Porque si usted puso la confianza en Dios, es que yo puse la confianza en Dios para la salud de mi hijo. Sí, si puso la confianza en Dios, Dios puede decidir que se sale o puede decir que se muera. Si puso la confianza en Dios. ¿Vamos claros? ¿Se da cuenta de lo que es la soberanía de Dios? Él puede decidir. Y mire lo que ellos están hablando con tanta claridad. Sepa que si sí, Él es Dios para mí. Y si no, mire lo hermoso. Entonces se da cuenta, la fe ¿dónde está puesta? Está puesta en quién es Él, no en cuánto hace Él. Él puede hacer. Y Él ha dicho, para buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas vendrán. ¿Por qué?
Pero la añadidura la define ¿quién? La define Dios. Porque si la añadidura no la define Dios y soy yo el que la busco, por causa de la añadidura voy a dejar a Dios. Voy a terminar corriendo tras la añadidura y voy a terminar dejando a quién? Al Señor dentro de mi caminar y dentro de mi vida. ¿Cuántos ídolos podemos nosotros tener dentro de la iglesia? ¿Cuántos ídolos? ¿Sí? ¿Cuántos ídolos? Dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Un ídolo es cualquier cosa o persona que desplace a Dios en mi corazón. Que desplace a Dios. O sea, se volvió algo más importante en mi corazón que ¿quién? Que Dios. Es algo que me absorbe, ¿cierto? ¿Cuántos rendidos al celular? No necesitamos ir tan lejos. ¿Sí? Ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Desplazó a Dios en mi corazón. Esta semana, en alguna visita de alguien que está aquí, compartíamos algo. Le decía, mira, si hay anhelo en tu corazón por Dios, no necesita que nadie esté detrás de ti para tu orar y para escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque con toda seguridad te puedo decir que nadie está detrás tuyo para decirte, ya miraste el celular, ya miraste el celular. Ah, te nace mirar el celular, y te nace mirar el celular porque es importante para ti, porque te interesa lo que dice ahí, lo que te llegó, ¿cierto? Entonces se da cuenta que cuando hay algo en el corazón, no tengo que tener a alguien detrás diciéndome, venga, usted sí oró, usted sí escudriñó la palabra, usted sí buscó a Dios. No, si no está pasando eso, entonces mire, ¿qué pasó? Todo ese pueblo se rindió con una facilidad. Había cantidad de judíos, solo 3. Dijeron, no, Dios es más importante para nosotros que todo el resto. Pero ¿a cuántos ídolos está cayendo rendida la iglesia? A la iglesia le gusta el dinero. Por eso a la iglesia le hablan sutilmente de usted siembra un peso y le devuelven 100. Y dice, ay, ese ídolo yo lo quiero. Y corre. ¿Sí? Cuando la iglesia se desborda a dar. Cuando la iglesia no se restringe, aunque no tenga, consigue prestado para dar. Cuando la promesa es que lo que va a dar se le multiplica. ¿Sí o no? Entonces fíjese lo tremendo. Es un ídolo. Usted está honrando al ídolo que tiene ahí, el dinero. Usted quiere es que se le multiplique su dinero. ¿Sí o no? Por eso el Señor dice que cuando demos, no demos ni por necesidad, ni con tristeza. Porque Dios ama al dador ¿qué? ¿Sí? ¿Sabe cuál es la diferencia del dador alegre? Que el dador alegre no da mirando lo que va a recibir. Él da mirando lo que ya recibió. Porque es que de lo que está dando es de lo que ya recibió. Y no está dando para negociar, para recibir. ¿Cierto? Y eso empiezas a mostrar el corazón. Entonces muchos miran hacia atrás y dicen, no, es que yo realmente no doy porque no considero que haya recibido nada del Señor. No lo dicen así, pero su dar evidencia que no considera que lo que ha recibido lo ha recibido de parte de quién? De parte de Dios. Pero espere que le ofrezcan, que se le va a multiplicar lo que va a dar, ¿cierto? Y enseguida sí nos volvemos los más dadivosos. ¿Sí o no? Terminamos rendidos ante tantos ídolos que se nos pueden exponer, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Sadrach, Mesach? Ante ese Dios no me voy a inclinar, ¿cierto? ¿Y a cuántas cosas hoy son llamativas para la iglesia? La fama, el renombre, ¿cierto? Porque hoy ¿qué es lo que se busca con un ministerio? ¿Sí o no? Hoy lo que se quiere no es que se conozca a Jesús, hoy lo que se quiere con el ministerio es ser conocido. Eso es lo que se quiere con el ministerio. Ese se volvió el ídolo. Usted está corriendo tras quién. Es tras eso. O sea que eso no era un problema menor el que estaba sucediendo allí. Pero fíjense que no era un asunto solamente de ahí. Pase un momentico a Hechos capítulo número 20. Le hacemos rápidamente para que alcancemos a mirar esto. Hechos capítulo número 20. En Hechos capítulo número 20, en el versículo número 4.
Entonces mire, ¿cuántos dioses tiene la iglesia? ¿Y qué le dijo el Señor en Deuteronomio 6 a Israel? Jehová vuestro Dios. Jehová. ¿Cuántos dioses tiene la iglesia? Uno solo. Es el que debiera de tener. Pero ¿a cuántos ídolos pudiéramos tener? Y nos damos cuenta cómo necesita ser probada nuestra fe para que realmente sea purificado donde tenemos puestos los ojos, donde tenemos puesto el corazón. Verso 4 en el Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo 17 verso 16 estaba leyendo. Hechos capítulo número 17 verso 16 es la visita de Pablo a Atenas, Grecia. ¿Qué encontró Pablo en la visita a Atenas? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada. ¿Qué? Toda la ciudad que estaba entregada. ¿Sí? ¿Qué vieron Sadrad y Mesad y Abednego? A toda una nación entregada a la idolatría, entregada a los ídolos, aquello que ha empezado a ocupar el lugar de quién, aquello que ha desplazado a Dios dentro del corazón. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de su resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos saber. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy... Ay, miren lo tremendo. ¿A qué nos lleva la religiosidad? A que estamos ahí sentados, cantándole a un Dios, orándole a un Dios y honrando a un Dios que solamente muchas veces está en nuestros labios, pero que no está en nuestro corazón. Que le cedemos nuestro corazón con facilidad a muchas cosas. Pero, ¿qué le ocurrió aquí en el anuncio de Pablo? Él deja ver un mensaje que pareciera el mensaje que debió haberse predicado también en los días de Sadrad, Mesad y Abednego y en los días presentes. ¿Sí? Observo que ustedes tienen un altar a un Dios que no conocen, ¿cierto? Porque si le conocieran, no estarían rendidos a tantos ídolos. Si le conocieran, no estarían desplazando a Dios como lo desplazan en su corazón. Porque ¿qué se evidencia en Sadrad y Mesad y Abednego? Que conocían al Señor. Y cuando fueron retados, dijeron, no, ¿cómo vamos a dejar de adorar al Dios vivo? Para rendirnos ante los dioses. Pero la iglesia hoy no está en esa condición. Y no está con esa mirada en el Señor de tal manera, porque la iglesia hoy, con facilidad, cae rendida ante cualquier ídolo que se le proponga a la iglesia. Ante cualquier ídolo. Pero eso evidencia el deseo del corazón de la iglesia. La Escritura habla de un horno. ¿Dónde iban a ser echados estos? En un horno. Pero rápidamente vamos a ver dos hornos más para que alcancemos a terminar el tema. La Biblia habla de que Dios libró a Israel de un horno de hierro que era Egipto. Acompáñenme un momentico a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 20. ¿De dónde libró el Señor a Sadrad, Mesad y Abednego? Del horno de fuego. Cuando fueron echados allí, ocurrió un milagro. Los que los lanzaron se quemaron
fueron lanzados atados, pero el fuego solamente operó en quemar las ataduras y dejarlos libres. Nabucodonosor pasó de estar airado, ahora a estar sorprendido. ¿Cómo hacen estos para estar en pie? Ya no veo tres, sino veo qué. Y el cuarto es a semejanza de Dios, una semejanza tremenda. Un cambio ahí tremendo, Dios está glorificando. Pero dice acá en Deuteronomio 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto. ¿Sí o no? ¿Cómo llamó Dios a Egipto? ¿O cómo llama Dios a Egipto? ¿Dónde estamos metidos cuando estamos metidos en el mundo? En un horno de hierro. ¿Sí o no? Y si usted empieza a leer todo el libro de Éxodo, casi siempre está hablando de un pueblo que está en aflicción y se siente afligido, una y otra vez. ¿Afligido en quién? En Egipto. Pero mire, la aflicción de Egipto no se quita saliendo de un lugar físico. Porque la aflicción de Egipto es la ausencia de la vida de Dios. ¿Qué es lo que una persona no tenía cuando estaba en el mundo? La vida de Dios. O sea que la aflicción de Egipto es la ausencia de la vida de Dios en quién, en el corazón. Ahora, ¿quién nos libra de esa ausencia? Porque dice acá, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de quién, de su heredad, como en este día. Y más adelante habla de que Babilonia es el horno de la aflicción. ¿Por qué ellos fueron llevados a Babilonia? Por su desprecio al Señor. Fue advertido por Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva, acabaron para ustedes cisternas que cisternas rotas. Y por esa razón fueron entregados a Babilonia, ¿sí o no? Pero cumplidos los 70 años, Dios los rescató de Babilonia. ¿Quién los libró del horno de hierro de Egipto? Dios. ¿Quién los libró del horno de la aflicción de Babilonia? Dios. ¿Quién libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego? ¿Cierto? Ahora vaya conmigo a Mateo 13, por favor. Mateo capítulo número 13. Porque hay un horno del que el Señor quiere librarnos en este tiempo, en su venida, en el llamado que nos está haciendo. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Los que no tienen la vida de quién. Y los echará ¿dónde? Mire, ya no son librados del horno, son echados al horno. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Pero mire el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí o no? El que tiene oídos para oír, se da cuenta que la prueba de fe no es tanto si sales o no sales de los problemas. La prueba de fe tiene que ver es quién es Dios. No olvide la pregunta de Nabucodonosor: ¿qué Dios es capaz de librarnos de mis manos? Y qué tremendo. Y eso nos tiene que llevar a ser prudentes. Después de lo que acontece, ellos salen y Nabucodonosor da un edicto. Y dice que cualquiera que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, sea su lugar de habitación hecho un muladar, o sea, su casa sea destruida y sea hecha un ¿qué? Un tierrero. ¿Se da cuenta de lo fácil que uno mismo puede estar dando su propia sentencia? Porque al siguiente capítulo
su casa se volvió un tierrero. Porque él mismo da un edicto de que honren a Dios, pero él mismo no lo honró. Y ahí es donde vemos como el Señor, cuando él se asoma en su palacio y dice, esta es la gran Babilonia que yo he construido, el Señor lo bajó de su palacio y los llevó al campo a vivir como una bestia. ¿Quién hizo el propio anuncio? ¿Sí o no? ¿Recuerda las palabras de David? El tal debe pagar 4 veces lo que hizo. Y después le dijeron, y el tal eres tú. Y tuvo que pagar 4 veces lo que hizo. ¿Se da cuenta cómo todo eso nos lleva a frenarnos de los juicios en nuestros labios? Porque podemos pensar que estamos haciendo un juicio contra otro y puede ser que estamos haciendo nuestra propia sentencia por no ser respetuosos en nuestra manera de qué, en nuestra manera de hablar. Y mire lo hermoso, el verdadero testimonio que se dio aquí no es mostrando si tiene dinero, si salió adelante, cuántos títulos tuvo, cuánto logró, cuánto alcanzó. No, aquí lo que resplandeció es quién era Dios para Sadrach, Mesach y Abednego. Y todo el que decía, vea, estos hombres, ¿sabe por qué no se rindieron ante él? Porque le dijeron, vea, Nabucodonosor, ¿sabe por qué no nos rendimos a usted? Sencillo, porque es que si nosotros nos morimos, a usted no le tenemos que dar cuenta. Entonces yo prefiero morir, hermano, de aquel que le tengo que dar cuenta. ¿Sí o no? Es más, yo prefiero entregar mi vida en manos del Dios que da la vida, aunque eso me cueste la vida. Eso sí son palabras mayores a las que Dios está llamando a su pueblo. Fue el mensaje de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se da cuenta realmente hacia dónde nos dirige la fe? Que la fe no es un asunto de yo confieso, de yo declaro, y no sé qué. Es un asunto de puesto los ojos en Jesús. Él es mi todo, Él es mi anhelo, Él es mi tesoro. A Él es a quien quiero entregarlo todo. Y aunque me haga y no me haga, Él es mi Dios. Si me salva de una situación, amén. Pero si me deja perecer en ella, amén. Él es mi Dios. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa noche, por darnos la oportunidad de meditar sobre estas palabras tuyas, Señor, que necesitan ser oídas al interior de nuestro corazón. Y esas palabras, Señor, que necesitamos permeen, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra vida. Porque nos estamos viendo enfrentados, Señor, a multitud de cosas, Señor, que de manera sutil nos están siendo ofertadas y a las cuales estamos rendiendo nuestro corazón. Ídolos que están desplazando a Dios en nuestro corazón. Por favor, Señor, te rogamos, ten misericordia de nosotros. Que no nos entregues, Señor, a esta ceguera, y no nos entregues a esta dureza, oh Dios, porque aún, Señor, reconocemos que un elemento inerte, frío, incapaz de dar amor, incapaz de aconsejarme, incapaz de darme vida, se ha convertido en uno que está desplazándote en mi corazón, tan sencillo como un celular, Señor, y sus redes sociales. Por enumerar una de las tantas cosas a las que podemos estar rindiendo nuestro corazón. Cuando se prueba quién es Dios para nosotros muchas veces, Señor, terminamos rendidos a tantas cosas, pero fortalécenos, Dios, como lo hiciste con Sadrach, Mesach y Abednego, Señor. Viste un amor excepcional en ellos para que pudieran expresar con todas sus fuerzas. Si Él nos libra, Él es nuestro Dios. Y si no nos libra, Él es nuestro Dios. Señor amado, llévanos a ser ese pueblo lleno de osadía para ti, Señor. Osado
búsqueda de tu rostro y de tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender a dónde nos conduce la verdadera fe. Es a tener los ojos puestos en ti, Señor. A que estemos dispuestos a dejar lo que sea necesario. Esther aún expuso su vida cuando se fue a presentar delante del rey sin haber sido llamada. Aún estaba dispuesta a exponer su vida. Si perezco, que perezca. Señor amado, tú eres hermoso y nos estás trayendo una palabra que necesitamos en nuestro corazón. Que es cierto, reconocemos, tenemos la mirada puesta en tantas cosas aún. Cuántas veces nosotros mismos nos hemos convertido en nuestros propios ídolos y nos hemos vuelto amadores de sí mismos en tal dimensión, Señor amado, que todo lo que buscamos es complacernos a nosotros mismos, Señor. Como nos lo hablabas el domingo, y ahora nos sigues hablando, Señor. Cuídate de ti mismo. Y ahora, Señor, nos permites ver en qué lugar estás ocupando nuestro corazón. Permítenos reflexionar estas cosas delante de tu presencia. No dejes que simplemente las escuchemos y las pasemos por alto, sino por tu gracia maravillosa. Permítenos, señores, oír tu llamado, Señor. Oír las cosas que tú estás haciendo y obrando.